Muy, pero que muy buenas tardes, mis estimados amigos y hermanos, ¿cómo están? Bueno, como había hablado hace unos días atrás, que quería comenzar un estudio sobre el libro de Hechos para que pudiéramos entenderlo. He querido en estos momentos comenzar la primera parte del estudio, que creo que son aproximadamente unos 30 minutos más o menos. Así que vamos a comenzar y yo espero que esto pues sea de edificación personal para cada uno de nosotros. Quiero decirles que soy su amigo y servidor, el pastor Luis Pérez, desde aquí, desde la capital de Canadá, Ottawa, dándoles una cordial bienvenida y a todos los que están conectados viendo este estudio. Así que espero que sea de edificación personal para cada uno. Vamos a comenzar con esta introducción de lo que el libro de Hechos es y su interpretación. A esta primera parte yo le llamaría nuestra distancia del mundo de los hechos, de los apóstoles. Y supongamos que usted está en un cuarto con un amigo cuando el teléfono timbra o suena y él lo contesta. Durante el tiempo que él está hablando y de acuerdo a la conversación que sostiene, aunque solo escucha lo que él dice, usted deduce que el interlocutor es un amigo común. Además, percibe que el tema que tratan le es muy conocido. ¿Sería capaz usted de interpretar la conversación en forma correcta? Probablemente sí, porque conoce al que habla de este lado y conoce a la persona con quien interactúa y también el tema. Ahora bien, veamos qué ocurre al cambiar un elemento de la escena. Si no conoce a la persona con quien su amigo habla, ¿le sería más difícil interpretar el tema que tratan? Yo creo que sí, porque no conoce al interlocutor. Más aún, si el diálogo telefónico es en un lugar público y usted no conoce al que habla al otro lado del teléfono, sería más dificultoso aún interpretar el tema. Y si habla en un idioma que usted no conoce, ¿cuál sería tan difícil la interpretación? Bueno, vamos a complicar un poco este asunto. Supongamos que no escucha la conversación, sino que tiene que leer una traducción de una transcripción que ocurrió hace 2000 años en una cultura y una sociedad muy diferente a la suya. Pues bien, ese es el problema que enfrentamos cuando leemos el libro de los apóstoles. Todo eso es lo que llamamos nuestra distancia o una distancia del texto bíblico. Nuestra cultura, nuestro idioma, la sociedad en que vivimos, el siglo, casi todo en realidad es totalmente diferente. Pero gracias a Dios, esto no es un impedimento, no es un problema insuperable, ya que podemos estudiar el idioma original del Nuevo Testamento. Algunos han aprendido griegos, otros ya utilizan herramientas que nos ayudan a poder traducir e interpretar las cosas correctamente, a indagar acerca de la cultura de ese tiempo, leer la historia de esa época y adquirir en muchas maneras conocimientos que nos ayudan a entender e interpretar correctamente el texto de Hechos. Muchas personas en verdad han dedicado tiempo y esfuerzo para poder entender mejor estas cosas y el conjunto de esos conocimientos. Eso se llama, en términos bíblicos, material de introducción. Es decir, información que necesitamos para poder leer el texto de la Biblia con mayor facilidad y mejor entendimiento. Así que, con eso en mente, seguimos y vamos entonces a entrar en la relación entre Lucas y Hechos. Sí, porque hay una relación. Usted verá que hay una relación. Lo primero que vamos a estudiar es la relación Lucas-Hechos. En primer lugar, si leemos Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 4, y enseguida leemos Hechos capítulo 1, versículo 1, y según Lucas capítulo 1, versículo 3, ¿a quién le escribió el evangelista? Bueno, pues todo el mundo o todos los que han leído la Biblia saben que fue a Teófilo, ¿verdad? Y según Hechos capítulo 1, versículo 1, ¿a quién se dirige el libro de Hechos? Bueno, pues así, si usted está correcto en lo que está pensando, también a Teófilo. Además, Hechos capítulo 1, versículo 1 da a entender
que el libro de Hechos es el segundo volumen de una serie de dos, y que el tema del primero fue todo lo que Jesús empezó a hacer y a enseñar. De ellos podemos inferir que Lucas es el autor de ambos. Es más, cuando examinamos el contenido de Lucas y lo comparamos con el de Hechos, encontramos que realmente esta es una continuación de la historia que comenzó en el Evangelio de Lucas. Y miren, para convencerse de esto, puede examinar muchas citas bíblicas que puede leer. ¿Entiendes? Por ejemplo, puede leer Lucas capítulo 1, versículo 15, versículo 35, 41, 67. Puede leer Lucas 2:25. Puede leer también y versículo 26. Puede leer Lucas 3, 16 y 20, 22. Puede leer Lucas 1. Puede leer Lucas 11, 13. Lucas 12, 10. Lucas 12, 12. Y si nos vamos al libro de Hechos, puede leer Hechos 1, 2, 5 y 8. Puede leer Hechos 2, 4, 33 y 38. Puede leer Hechos 4, 8, 31. Puede leer también Hechos 32. Mejor dicho, discúlpeme, Hechos 6, 3. Y así sucesivamente. Puede leer varios libros del libro de Hechos y se va a dar cuenta de Hechos capítulo 8, versículo 15, 17, 18, 19 y así. Así que, mire, primeramente las de Lucas y luego las de Hechos nos dan a entender que ambos son los mismos libros escritos por una misma persona. Ahora bien, el nombre del Espíritu Santo aparece 12 veces en Lucas, aparece 41 veces en Hechos y 38 en el resto del Nuevo Testamento, desglosado de esta manera. 5 en Mateos, 4 en Marcos, 4 en Juan, 15 en todas las cartas de Pablo, 5 en Hebreo y 5 en los libros restantes. Así que obviamente Lucas tiene un interés especial en el Espíritu Santo. Otros temas que destaca ¿bien? Lucas más que cualquier otro autor del Nuevo Testamento son la salvación, el plan de Dios, las mujeres, los pobres y los menospreciados, el uso de las riquezas, la oración y el gozo y el pueblo judío junto con la obediencia a la ley. Así que eso lo vamos a poder ir comprobando a través del estudio. ¿Bien? Cada uno de esos temas aparecen en Lucas y continúan en Hechos. En efecto, la historia de lo que Jesús empezó a hacer en Lucas continúa en el libro de Hechos. En el primero, Jesús viaja hacia Jerusalén. En el segundo, el Evangelio se extiende desde Jerusalén. En Lucas, Jesús cita ciertos pasajes del Antiguo Testamento. En Hechos, los apóstoles usan las mismas referencias. Cuando narra los juicios de Jesús en el Evangelio, Lucas enfatiza la inocencia del Señor. Cuando expone los juicios de Pablo en Hechos, enfatiza la inocencia del apóstol. Así que con estas pruebas y otras más, podemos concluir que Lucas y Hechos son dos tomos de un solo libro. Por eso, mientras estudiamos Hechos, vamos a tener que referirnos continuamente a Lucas para llegar a una interpretación correcta del texto. Ahora veamos un poco el autor, la fecha en que fueron escritos Lucas y Hechos. ¿Okay? En ninguna parte del texto de Lucas Hechos se menciona el nombre del autor. En algunas partes de Hechos, el autor usa el pronombre nosotros, dando a entender que estaba con Pablo en los eventos descritos en esas secciones. La primera mención empieza en Hechos capítulo 16, versículo 8 al 10. Y pasando junto a Misia, descendieron ellos a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos nosotros partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. El autor continúa con ese estilo hasta el capítulo 16, versículo 7. Luego lo emplea otra vez en el capítulo 20, versículos del 5 al 15, y después en el capítulo 21, versículos del 1 al 18,
y en el capítulo 27, versículo 1, y en el capítulo 28, versículo 16. Esto lo que nos muestra es que el autor se encontró con Pablo en Troas durante su segundo viaje misionero y lo acompañó hasta Filipos, donde se quedó cuando Pablo continuó a Tesalónica. Luego, cuando este apóstol pasó por Filipos en su tercera jornada, el autor se unió a él de nuevo hasta Mileto y luego hasta Jerusalén. Finalmente, el autor estaba con Pablo en su viaje a Roma. Los compañeros del apóstol mencionados en su carta durante este tiempo de su vida son Marcos, Justo, Epafras, Demas, Lucas, Tíquico, Timoteo, Aristarco y Epafrodito. Del texto de Lucas y de Hechos, sabemos que el autor conocía bien la Septuaginta, que es la versión del Antiguo Testamento, así como también la cultura geográfica y política del mundo mediterráneo. Además, la tradición de la iglesia antigua testifica con unanimidad que el autor es Lucas el médico, Colosenses 4:14, que fue compañero de Pablo. Aunque hay muchas teorías acerca de otros detalles de la vida de Lucas, su procedencia, si era gentil o judío, si la iglesia donde se congregó, etcétera, etcétera, no podemos saber con certeza absoluta si son ciertos o no. Sin embargo, sus obras literarias, el Evangelio según Lucas y Hechos, muestran que tuvo una educación excelente y que fue un autor e historiador admirable. El hecho de que el libro termine con Pablo encarcelado en Roma sin contarnos nada de su juicio ante el emperador nos hace pensar que fue escrito tan temprano como en el año 62 de Cristo, al final de los 2 años de Pablo en la cárcel. Y hay 4 factores que apoyan esta posible fecha. Primero, Lucas aparentemente no conocía las cartas de Pablo, por lo menos no se refiere a ellas en ninguna parte de Hechos. Segundo, Hechos muestra que la religión de los hebreos era todavía lícita en el Imperio Romano. Después del comienzo de la rebelión judía en el año 66 de Cristo, fue declarada ilícita. Tercero, Hechos no menciona la gran persecución de la iglesia durante el emperador de Nerón, que fue en el año 64 de Cristo. Y cuarto, la descripción detallada del viaje por mar y el naufragio en Hechos capítulo 27 versículo 1 y capítulo 28 versículo 16 parece narrar algo ocurrido recientemente. Con todo, parece probable que Hechos fue escrito en el año 62 de Cristo. Así que el trasfondo histórico y cultural de los hechos, esto nos lleva a entender que Lucas y la iglesia del primer siglo vivieron en un mundo de 2 culturas, la cultura judía y la cultura helénica. Veamos un poco el Antiguo Testamento. La primera y más importante fuente de información acerca del contexto histórico del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. Un estudio serio del Nuevo es imposible sin un conocimiento amplio del Antiguo. Hay más de 2500 referencias al Antiguo Testamento en el texto neotestamentario. Jesús y sus apóstoles conocían el Antiguo Testamento detalladamente y lo citaban de memoria. Las ideas de ellos fueron fuertemente influenciadas por el Antiguo Testamento y sus modos de expresarlas también. Para entender lo que ellos dijeron y escribieron, tenemos que conocer el Antiguo Testamento. Veamos un poco de historia. Es importante también entender que los judíos en el tiempo de Jesús habían pasado más de 4 siglos bajo el dominio de algún imperio. Primeramente, los babilónicos los llevaron cautivos en el año 587 a.C. Luego, bajo los persas, volvieron a Palestina, aunque no tuvieron libertad. Los griegos conquistaron a los persas en el año 333 a.C., pero el emperador Alejandro Magno murió y su imperio fue dividido entre 4 de sus generales. 2 de sus mini imperios influyeron a los judíos: los Ptolomeos al sur del territorio de Egipto y los seleucidas al norte. Estos 2 reinos usaban muchas veces a Israel como campo de guerra. Los amozneos fueron una familia de sacerdotes judíos que batallaron con éxito contra estos reinos y establecieron
independencia para los hebreos por un tiempo corto. Por último, los romanos acabaron con esta independencia y tomaron el control de Israel y el resto del mundo mediterráneo. Ahora, veamos un poco ahora el contexto de la historia y Herodes y su familia. Bueno, seguimos grabando entonces, gloria al Señor. ¿Nos quedamos dónde? Bueno, nos quedamos en Herodes y su familia. Hicimos una pequeña pausa porque bueno, esto ya llevamos más de 15 minutos de grabación. Vamos a hablar de Herodes y su familia. Herodes el Grande fue un edomita. Recordemos que Edom es el apodo de Saúl, el hermano mayor de Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham. Pues bien, los edomitas fueron enemigos de Israel desde el comienzo. Por eso, Herodes nunca fue aceptado en Israel, aunque fue su rey desde el año 37 a.C. hasta el año 4 a.C. Él es mencionado en Mateo capítulo 2, cuando la matanza de los niños de Belén, y en Lucas capítulo 1, versículo 5. Herodes fue reconocido por construir muchos edificios grandes, incluyendo el templo judío en el tiempo del Nuevo Testamento. Además, fue un hombre cruel y celoso, tanto así que mató a su esposa y a varios de sus hijos porque sospechaba que querían su trono. Miren hasta dónde llegaba ese hombre. Bueno, cuando Herodes el Grande murió, sus tres hijos pelearon por su trono. Herodes Antipas fue el tetrarca de Galilea y Perea. Es destacado en Mateo capítulo 14, versículo 1, 3, 5 y 6. También en Marcos capítulo 6, versículo 14 al 22. En Lucas capítulo 3, versículo 19. Y en el capítulo 9, versículo 7 al 9, por matar a Juan el Bautista. También aparece en Lucas 8, 3. Y que cuando se habló de Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, que fue seguidora de Jesús. En Lucas capítulo 13, versículo 31, también se menciona, porque quiso matar a Jesús. Y en Lucas 23, 7 al 15, porque Pilatos mandó a Jesús ante Herodes poco antes de sentenciarlo a la cruz. Los otros hijos de Herodes el Grande no juegan un papel importante en el texto de la Biblia. Uno de ellos, Felipe, reinó sobre los territorios al norte y al oeste de Israel. El otro, Arquelao, gobernó sobre Judá desde el año 4 a.C. hasta el año 6 de Cristo y luego fue echado del poder y reemplazado por procuradores romanos. Herodes Agripa I, el nieto de Herodes el Grande, es mencionado en Hechos capítulo 12 por matar al apóstol Jacobo y encarcelar a Pedro. Y según Hechos capítulo 12, versículo 20 al 23, murió comido por gusanos. Agripa II, el bisnieto de Herodes el Grande, es mencionado en Hechos 25 y 26 como el que juzgó a Pablo durante su estadía en la cárcel antes de ser enviado a Roma. Esta familia completa fue odiada por los judíos porque eran un símbolo de la opresión romana sobre el territorio y sobre la cultura de los hebreos. Hablemos un poco de las sectas y los partidos que existían. Digamos que comenzando con los saduceos, que eran sacerdotes, fueron además los más ricos y conservadores de todos los partidos judíos, puesto que tenían autoridad y riquezas, trataban de conservar su poder. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 11, versículo 49 a 50, donde Caifás, el sumo sacerdote, probablemente un saduceo, dijo que no convenía, dijo que convenía matar a Jesús para salvar a la nación y a su propio poder. Ahora bien, los fariseos eran los religiosos más estrictos, tenían fama de guardar la ley minuciosamente y hasta de añadirle numerosos mandamientos para garantizar que no la violasen en ningún punto. Los fariseos preservaron la religión de los judíos aún después de la destrucción del templo en el año 70 de Cristo. Se encargaron de preservar las escrituras del Antiguo Testamento cuidadosamente durante siglos de persecución. El judaísmo que existe en el mundo de hoy tiene sus orígenes en la doctrina y la práctica de los fariseos. Veamos ahora a los esenios y la comunidad en Qumran. Eran un grupo de personas que se apartaron de la sociedad. Veían todo muy malo y sin manera de mejorarlo. Más que todo esperaban una intervención apocalíptica por parte de Dios para poner las cosas en orden. Los celotes y los sicarios rehusaban pagar impuestos a Roma, al punto de resistir al imperio con las armas. Algunos practicaban una modalidad de guerra de guerrilla.
semejante a la guerra de guerrilla y la subvención como lo vemos en muchas partes de América Latina y del mundo de hoy. Uno de los apóstoles fue conocido como Simón el Celote. Hechos, Lucas capítulo 6 versículo 15 y Hechos capítulo 1 versículo 13. La gente pobre. Los fariseos y los saduceos llamaban a los pobres la gente de la tierra. Eran menospreciados por lo general, rechazados por otros grupos. Se les consideraban ignorantes y nacidos en pecado, como podemos ver en Juan 9:34. Y la respuesta de los líderes al que había nacido ciego fue una de esas maneras de expresarse. Jesús pasó la mayor parte de su tiempo con este tipo de gente, de cuyo grupo son la mayoría de sus apóstoles, como podemos verlo en Hechos capítulo 4, versículo 13. La actitud de los líderes ante la habilidad de Pedro para hablar fue sorprendente porque ellos sabían que él venía del vulgo, venía de ese tipo de gente. Ahora veamos los samaritanos. Eran considerados como una mezcla de razas y religiones. Por eso los hebreos los menospreciaban y los odiaban igual que ellos. Por lo general, el judío evitaba todo contacto con samaritanos, incluso evadía pasar por Samaria. Tomaban una ruta alterna de Galilea a Judea mucho más larga. Hechos relata que Jesús mandó a evangelizar a Samaria en Hechos 1:8 y cómo el evangelio llegó más allá en Hechos capítulo 8 versículos 4 y 25. Ahora vienen los prosélitos y los piadosos, que eran gentiles que se asimilaban a la religión judía. Los piadosos, como podemos ver en Hechos capítulo 10 versículo 2, describe a Cornelio como temeroso de Dios. Seguían la religión de los judíos en todo, menos en lo relativo a la circuncisión. Los prosélitos, en cambio, se circuncidaban, como lo podemos ver en Hechos capítulo 2 versículo 10, capítulo 6 versículo 5 y en Hechos capítulo 13 versículo 43. Ahora, la fe judía. La fe judía era muy importante porque el monoteísmo era el distintivo de los judíos. Las demás religiones de ese tiempo tenían varios dioses, pero ellos desde el regreso del exilio a Babilonia abandonaron la idolatría y adoraron al Dios verdadero del Antiguo Testamento. La elección. Los judíos consideraban que Dios había elegido a Israel desde Abraham para hacer de ellos el pueblo especial de Dios. La idea concerniente a la santidad proviene de eso, que Israel fue apartado por Dios de todo lo que es impuro. También creían que Dios les dio la tierra a Abraham y a sus descendientes perpetuamente. Por ello es que la presencia de los romanos en su territorio les planteaba un problema grande. Cada judío se cuestionaba, ¿por qué están los romanos ocupando la tierra que Dios nos prometió a nosotros? Eso despertó entre ellos la expectativa mesiánica de una figura militar que los librara de los romanos y restaurara la autonomía e independencia de los judíos. Por eso es que vemos que ellos, cuando esperaban a su Mesías, ellos pensaban que era un militar, que era alguien que se iba a levantar y que por las armas iba a lograr la independencia de ellos. Y por eso es que ellos tenían problemas en aceptar lo que Jesús decía. Veamos ahora un poco la ley. Esta fue dada por medio de Moisés como la regla de vida para el judío. Es probable que muchos no intentaran guardar cada aspecto de ella en detalle, pero la ética y la moral de la nación se basaban en los mandamientos del Pentateuco. El templo. El templo construido por Salomón fue destruido en el 586 a.C. por los babilónicos. El templo en el tiempo de Jesús fue hecho por Herodes el Grande. Era una estructura impresionante. Era el centro de la religión tradicional de los hebreos que consistía de sacrificios y fiestas. Durante los 70 o más años de exilio en Babilonia, sin embargo, no hubo templo. Y se crearon las sinagogas. La sinagoga los reemplazó durante ese tiempo. Después del exilio, la sinagoga permaneció cual institución. Y una vez que el templo fue destruido en el año 70 de Cristo por los romanos, las sinagogas se convirtieron en la única expresión del judaísmo y por lo tanto permanecen hasta el día de hoy. ¿Qué era la sinagoga? Bueno, la sinagoga era el lugar de reunión para oír las escrituras y orar a Dios. Era el centro de la vida religiosa y social de los judíos, en las ciudades y en los pueblos y por todo el imperio romano.
La sinagoga fue el patrón para las reuniones de la iglesia cristiana. ¿Quién era el Sanedrín? El Sanedrín estaba constituido por un grupo de ancianos y sacerdotes judíos que gobernaban los asuntos internos de la nación. Tenían autoridad en muchos aspectos de la vida diaria, pero la autoridad definitiva siempre recaía en los romanos. Ahora hablemos un poco sobre el sábado o el día de reposo. Ese era otro distintivo de los judíos, como el monoteísmo. Ninguna otra nación o religión tenía tal cosa. La mayoría de las actividades normales se suspendían ese día y toda la nación lo dedicaba a Dios, como hoy sucede. Hoy sucede en Jerusalén, es algo tremendo. Ahora, vamos a ver un poco el mundo helénico. Los griegos y los romanos adoraban múltiples dioses mediante sacrificio, a veces de seres humanos, y cultos secretos llamados religiones de misterio. En estos últimos casi siempre existía una jerarquía a la que la persona accedía poco a poco a un conocimiento más amplio de los secretos. En otras palabras, estamos hablando de lo que es el gnosticismo, que todavía existe hoy. Es un gran ejemplo. La filosofía de los griegos también influyó, ¿no?, en el modo de pensar de la gente. Algunos de los términos filosóficos se usaron en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, logos fue una palabra favorita de los filósofos y de Juan el Apóstol. En Hechos 17:28, en su discurso en el Areópago de Atenas, Pablo cita a un poeta y a un filósofo griego. En verdad, Lucas y Hechos están escritos en gran parte con el estilo de las historias y biografías de los griegos y romanos de su época. Una notable excepción es Lucas capítulo 5 versículo 1 y capítulo 2 versículo 52, que está escrito con el estilo de la Septuaginta, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento. Otros aspectos de la cultura helénica que aparecen en Hechos tienen que ver con el sistema legal, los varios juicios y el encarcelamiento de Pablo, el sistema de carreteras y navegaciones de los romanos y los viajes de Pablo. Además, el hecho de que los discípulos de Jesús podían hablar griego en cualquier parte del mundo mediterráneo y que la gente los entendía. Así que detalles culturales que influyen en la interpretación de diferentes pasajes de hecho se explicarán más adelante en los subsiguientes estudios que yo estaré dando. Veamos un poco el género literario. ¿Qué tipo de literatura contiene el libro de Hechos? Bueno, en general corresponde a las historias griegas y romanas de su época. Es semejante a los libros narrativos históricos del Antiguo Testamento. Revela una serie de eventos en orden cronológico aproximado, contiene discursos de personas importantes, viajes y descripciones de lugares. Este estilo literario consta de prosa y narración, es decir, no hay demasiado lenguaje figurado como en la poesía, más bien es un relato de eventos y discursos. Esto quiere decir que Lucas seleccionó y presentó ciertos acontecimientos con algún propósito. Sus criterios selectivos y su forma de presentar los hechos dependían de lo que quería lograr con la narración. Si Lucas hubiera querido enseñar doctrina cristiana, habría escogido otro género literario y no el histórico. Entonces, el libro de Hechos ha sido particularmente abusado en este respecto. Por ejemplo, si leemos Hechos capítulo 8 versículos 14 a 15, algunos enseñan con este pasaje que el Espíritu Santo solo viene sobre las personas después de que algún apóstol ora o le impone las manos. Ahora, si leemos Hechos capítulo 10 versículo 44 al 48 y verdaderas entendemos que este pasaje no se menciona aquí no se menciona ni la imposición de manos ni la oración. Y aquí hay un ejemplo muy grande. Más bien, Cornelio y sus compañeros parecen recibir el Espíritu sin saber o sin haber creído. Pues el texto no menciona por absolutamente nada que fueran creyentes que hubieran creído. Esto es precisamente el problema que resulta de elaborar doctrinas a partir de pasajes narrativos. La intención de Lucas no era relatar todos los detalles de cada evento. No tenía espacio para hacerlo ni tampoco nosotros tendríamos tiempo ni ganas de leerlo. Así que, si quieres saber cuándo y cómo se recibe el Espíritu Santo, es mejor examinar los textos didácticos como Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, y luego compararlo con todos los pasajes narrativos interpretados
correctamente de acuerdo a su contexto y al propósito global de la narración, para así comprender la doctrina bíblica en cuanto a recibir al Espíritu. En este estudio vamos a tratar de analizar e interpretar hechos como una historia narrada, observando factores como el desarrollo de los personajes y los acontecimientos. Y también vamos a notar asuntos doctrinales en el proceso, pero siempre con referencia a otros pasajes más explícitos en la Biblia. Ahora bien, historia, teología o ambas cosas. En Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4, el prefacio de Lucas Hechos, el autor explica que quiere escribir un relato ordenado y preciso de los eventos. Es decir, Lucas y Hechos no son meramente una historia neutral que explica lo que pasó. Lucas seleccionó cuidadosamente ciertos eventos de todas las cosas que sucedieron y las redactó de una forma apropiada para promover la fe cristiana. Él mismo fue cristiano y parte de su propósito al escribir Lucas Hechos fue ayudar a Teófilo y a otros creyentes a afirmarse más en su fe. Lucas capítulo 1, versículo 4. En Hechos, Lucas trata con tres problemas sobresalientes de la iglesia primitiva. Primero, el escándalo de un Mesías que fue crucificado. El segundo, el hecho de que muchos de los mismos hebreos no aceptaban que Jesús era el Mesías. Tercero, el hecho de que ahora los gentiles fueran aceptados por parte del pueblo de Dios igual que los judíos. Otro propósito de Lucas al escribir fueron: uno, proveer una solución viable de los tres problemas mencionados, ya que todo aquello fue parte del plan de Dios predicho en el Antiguo Testamento. Segundo, relatar la historia del comienzo de la iglesia cristiana para fundamentar y edificar a los creyentes. Y tercero, mostrar cómo el mensaje de salvación se extendió desde Jerusalén hasta Roma y cómo miles llegaron a creer en Jesús como el Mesías y Salvador. Así que Lucas y Hechos es una historia teológica, es decir, es una obra teológica cuyo desarrollo se basa en eventos históricos. El libro de los Hechos se ajusta a los patrones de las mejores obras históricas de su época. Los nombres y referencias a lugares y costumbres fueron comprobadas por muchos y reflejan la realidad del siglo I. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. ¿Vale? Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Hechos contiene muchos discursos de Pedro, de Pablo, de Jacobo y otros. Estos discursos y sermones son todos muy breves en comparación con un sermón normal. Por ejemplo, se puede leer Hechos capítulo 2, versículo 14 al 36 en 2 minutos, en comparación con un sermón normal de 20 minutos mínimo. Lucas mismo aclara lo que hace con los discursos y exposiciones en Hechos capítulo 2, versículo 40, al final del sermón de Pedro, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: ser salvos de esta perversa generación. Obviamente, los sermones son resúmenes de lo que en realidad se dijo en cada ocasión. Es posible que en muchas oportunidades Lucas solo tuviera un reporte verbal o posiblemente escrito en algunos casos de lo que había pasado. No había grabadoras ni secretarios tomando apuntes. Sin embargo, podemos confiar en que Lucas ofrece un resumen correcto que comunica el contenido de los discursos y aún en algunos casos las palabras exactas. Por ejemplo, en los juicios de Pablo ante Festo y Félix. Es cierto que algunos críticos modernos del Nuevo Testamento niegan la historicidad de los discursos en Hechos. Además, cuestionan muchas de las otras cosas que afirmamos en este libro. Es necesario entender que sus opiniones surgen porque tienen una cosmovisión no bíblica. En otras palabras, ellos no creen en lo sobrenatural y espiritual de la Biblia. No aceptan la creación del universo por Dios ni la resurrección de su Hijo Jesucristo. Niegan que Jesús y sus discípulos hicieran milagros y no aceptan que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Ellos llegan a tener sus opiniones negativas por las presuposiciones materialistas que gobiernan su manera de pensar. La opinión del autor de este libro, de otra manera, es que el mundo está lleno de libros y de opiniones de hombres,
pero la Biblia contiene la verdad absoluta inspirada por Dios. Así que debemos acercarnos a ella con humildad y la voluntad de aprender y conformar nuestras vidas a lo que ella dice. Así que hasta aquí, hermanos, llegó este estudio, primera parte del estudio de Hechos. Esperamos pronto volver a hacer la segunda parte, pero los dejo con unas preguntas. Son 4 preguntas que los dejo. Y quisiera que analizaran todo lo que hemos dicho y que me pudieran responder esas preguntas. La primera es, ¿cuáles son las evidencias de que Lucas y Hechos son 2 tomos de un mismo libro escrito por un solo autor? Analícelo, piénselo y responda. La segunda es, escoja uno de los siguientes temas de Lucas y Hechos y busque en una concordancia todas las citas en Lucas y en Hechos donde se habla de ese tema. Luego escriba un párrafo que resuma lo que Lucas piensa acerca del tema. Primero, la salvación. Busque las palabras como salvar, salvador, rescatar. Segundo, la oración, cómo orar y oración en sí. Tercero, mujeres. Busque nombres de mujeres y palabras como esposa, mujer, niña, sierva, etcétera, etcétera. Compare el Evangelio de Lucas con los de Marcos y Mateo para ver si el énfasis es solamente en Lucas o si es también en los otros evangelios. Tercero, ¿por qué nos conviene aprender todo lo que podamos del trasfondo histórico y cultural del Nuevo Testamento? ¿Por qué creen ustedes? Y como último y cuarto, ¿qué sabemos acerca del autor de Hechos? Son tareas que les dejo, hermano. Y yo quisiera que me pudieran responder, ya que el trabajo que uno toma en preparar todo esto, sería bueno de que todos participáramos y aprendiéramos. Así que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, nos guarde y nos vemos en la siguiente sección de estos estudios, en la siguiente etapa, la número 2. Así que espero su respuesta. Que la paz de Dios esté con cada uno. Y esto yo lo voy a compartir en mi canal de Facebook, en mi canal de YouTube y en todos mis contactos de WhatsApp. Bendiciones, la paz de Dios para todos. Chao, chao.